Así que vaya conmigo al libro de Josué. Y vamos a ir ahí al capítulo 3. Capítulo 3 y el versículo del 14 al 17. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Queremos ser como esos sacerdotes, Señor, que estaban firmes, Señor, con tu presencia hasta que todo el pueblo hubo pasado el Jordán, Señor. Queremos ser, Señor, aquellos que portan tu presencia, Señor, tu luz, Señor. Aquellos, Señor, que llevan, Señor, la sal para preservar el sabor en esta tierra, Señor. Así que te pedimos que tu palabra corra, Señor, y haga lo que debe de hacer, así como los que estamos aquí, como los que verán esta transmisión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Voy a tratar de correr porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero entrar a un estudio del libro de Josué. El libro de Josué es un libro que nos habla precisamente de este personaje. Josué fue un servidor de Moisés, y cuando hablamos de Moisés, hablamos de un hombre grande en la palabra de Dios. Hablamos de uno que el Señor, a través de la palabra, dice muchas veces: mi siervo Moisés, y ese es un título que no todos tienen en la palabra de Dios. Así que Moisés era alguien prominente, alguien que sacó al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud y lo llevó por el desierto. Alguien que vio que el mar rojo se abrió, alguien que hizo que a Egipto le ejecutaran los juicios y le llegaran las plagas al pueblo de Egipto, y que el pueblo de Israel saliera de allá victorioso. Había despojado a los egipcios y iba camino a la tierra prometida que Dios prometió a través de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y ese Israel es el que avanza por el desierto. Y los israelitas ven a un Moisés que sube al monte Oreb, y cuando baja no pueden verle el rostro porque su rostro brilla como el sol. Así que cuando usted ve a un hombre como Moisés, usted ve un gran siervo de Dios. ¿Cuántos han querido alguna vez a las 12, 1 del mediodía mirar al sol de frente? ¿Va que no? No se puede. Y si lo hiciéramos, nuestros ojos se dañarían por la fuerte luz que hay. Se imagina, pues así era la gloria que traía Moisés por estar en la presencia del Señor. Era algo que él tuvo que ponerse un velo para que los israelitas no lo vieran de esa manera, porque él irradiaba la presencia de Dios. Después Moisés hace, por medio de la palabra del Señor, que de la roca brote agua, que tengan maná en el desierto. Ese era el gran siervo Moisés, a quien le había servido Josué. Ahora bien, el Señor le dice en el último capítulo de Deuteronomio: Moisés, no vas a pasar a la tierra prometida. Prepárate porque tú aquí vas a morir. Y dice que lo lleva al monte, y nadie conoce hasta el día de hoy dónde fue enterrado Moisés, pero dice que Dios propiamente, él lo enterró. Ese era
el siervo del Señor. Alguien a quien el Señor dijo, con todo yo voy a hablar a través de sueños, voy a hablar a través de profecía, pero no así con mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Así que ese era el gran siervo Moisés. Y Josué había estado siempre ayudándole. Cuando Moisés manda a los 12 espías a la tierra de Canaán, uno de ellos es Josué y el otro es Caleb. Así que Josué sabe y ha visto todo lo que Dios ha hecho a través de Moisés. Y qué difícil ha de haber sido para Josué. Como cuando alguien le dice: esos zapatos que tenés que llenar son grandes. Y me imagino que Josué sintió la presión de un pueblo que quería ver el respaldo de Moisés en el sucesor llamado Josué. Josué, alguien a quien Moisés le cambia el nombre, porque la Biblia dice que él se llamaba Oseas, que significa salvación, pero Moisés le cambia el nombre y le pone Josué, que significa Dios es mi salvación. Así que ahora este hombre tiene que entrar a la tierra prometida. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor dice: mire, ya se murió Moisés, ya pasó el tiempo de luto. Levántate y pasa a este pueblo a la tierra prometida. Era un momento de cambio, era un momento de transición, y a eso le quiero llegar esta noche. Dios quiere cambios en el pueblo de Dios, cambios quirúrgicos, cambios que hacen la diferencia, cambios que ya no somos el religioso de siempre, sino alguien que de verdad ama al Señor. Y hay evidencia, porque la obra del Espíritu Santo siempre trae evidencias. Así que Él le está diciendo: quiero que haya un cambio. Tú eres el que vas a pasar a este pueblo a la tierra prometida. Así que el Señor le dice a Moisés y le garantiza: Josué, no te preocupes, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa misma promesa sigue latente para usted y para mí. Como estuvo con ellos, también va a estar con nosotros, pero si nosotros estamos con Él. Porque el Señor no puede estar con los que no están con Él. Así que Él le dice: no te preocupes, como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas, no tengas miedo. ¿Sabe por qué le enfatiza eso muchas veces en el libro de Josué? Porque todos tenemos miedo. Al cambio, todos tenemos miedo. Y todos decimos: ¿y por qué me van a cambiar de trabajo? Si en ese yo ya estaba cómodo y allí estaba bien. Mire, ¿y por qué me va a cambiar de casa? Si ahí tengo que guardar todos los chunches, llevarme todo, ver cómo llevo al chucho, al gato, al perico. Y ese cambio, estaba bien en esa casa en la que estaba. Y mire, ¿y por qué a los únicos que les gusta cambiar es a los que cambian de esposa cada rato, o a los que cambian de esposo a cada rato. No, aquí no hay. Eso sí no reniegan, pero después les va mal y tienen crujir de dientes. Porque el pecado trae deleite momentáneo, pero después las personas están llorando. Así que el Señor le está diciendo: tú vas a llevar a este pueblo, no tengas miedo de eso. Yo sé que los cambios dan miedo, yo sé que los cambios a veces nos frustran, porque cuando ya estamos cómodos en un lugar, cuando ya estamos cómodos en una situación, nadie quiere dejar su comodidad, amados hermanos. ¿Quién quiere dejar la comodidad a las 3 de la mañana y arrodillarse hasta las 6 de la mañana o hasta las 5? ¿Quién quiere dejar de dormir a esa hora si es la hora más rica de dormir?
¿Quién quiere dejar de estar haciendo todas sus cosas en la casa y venir a la iglesia y hablarle al Señor y presentarle todo lo que yo tengo? Nadie quiere. Todos queremos el favor de Dios, pero nadie quiere pagar el precio. Todos queremos estar arriba, pero nadie quiere empezar desde que comencemos a barrer. Todos queremos ser vistos, pero no queremos realmente pasar el vituperio de que nos señalen y que nos digan que solamente nosotros nos hemos subido, pero Dios no nos ha llamado. Pero, amados hermanos, el Señor le estaba diciendo a Josué: tú vas a pasar este pueblo más allá. De allí le dice el Señor, dice que Josué envía a 2 espías a Jericó. Y me gusta, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros pensamos que la gente no sabe quiénes somos, pero tanto en el mundo espiritual como la gente sabe quién somos usted y yo. La gente dice: ay, yo conozco a fulano, yo sé cómo es fulano de tal. Así que Jericó, nosotros, el pueblo de Dios, solemos olvidar lo que Dios hace por nosotros. Y yo te pregunto, pregúntate hace 10 o 15 años, ¿qué le pediste al Señor? ¿De qué manera se lo pediste? Y respóndete tú solo si te lo contestó. Pero el pueblo suele olvidar lo que Dios hace, pero el enemigo no lo olvida, fíjese. Así que mandan a los espías a Jericó, y en Jericó hay una ramera esperando a los espías. Alguien que había oído las obras de Jehová en el desierto. Así como cuando allá en el Jordán estaba Juan el Bautista y dice que él bautizaba rameras y publicanos. Asimismo, para entrar a la tierra prometida también una ramera fue utilizada, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que los envía, y aquella mujer le dice: nuestro corazón desfallece, nuestro corazón está desmayado porque nosotros hemos oído. Miren lo que dice en el 2 versículo 10 de Josué: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dele un aplauso al Señor, Él se lo merece. Él es Dios arriba en los cielos y aquí debajo de la tierra. Y los espías llegan para saber la condición en que estaba Jericó. Y esta mujer le devela y le dice: habían pasado 40 años desde que el Señor abrió el Mar Rojo. El pueblo lo había olvidado, pero aquel Jericó estaba temblando y diciendo: sabemos que el Dios de los israelitas puede abrir el Mar Rojo. Sabemos que el Dios de los israelitas ha derrotado gigantes como Og. Sabemos que el Dios de los israelitas va con ellos, y cuando el Dios de los israelitas, Jehová de los ejércitos, está con ellos, no hay nada que se resista para que allí haya victoria. Así que probablemente los israelitas estaban temerosos, pero la respuesta del Señor a veces nos viene por los inconversos, y ellos le dicen: nuestro corazón, nosotros estamos temerosos de que ustedes están con el Señor y sabemos que el Señor les va a entregar Jericó. ¿Y sabe qué hace esa mujer a los ojos humanos? Traiciona a su propio pueblo Jericó y se vuelve con los hijos de Israel. Y después esa mujer es parte de la genealogía, los hijos de ella, de Jesucristo. Ahora quiero entrar a lo que acabamos de leer. Así que después que ha pasado todo esto, el pueblo tiene que pasar un río emblemático llamado el río Jordán. Y el río Jordán, en el momento que ellos lo iban a pasar, estaba cuando su caudal está más grande. Así que el río Jordán
Dice, mire, la longitud del río Jordán, aproximadamente 360 kilómetros desde su nacimiento en el monte Hermón hasta su desembocadura en el Mar Muerto. Era un río de kilómetros de ancho. Los 2 espías lo habían pasado a nado. Pero el pueblo llevaba niños, llevaba ancianos, llevaba viudas, animales y los hombres del ejército. Así que no podían pasarlo todos a nado. Entonces allí hay algo importante, porque en esa transición el Señor les está poniendo a ellos un desafío. Ahora tienen que pasar el río Jordán. Y dice que el Señor le dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y ellos empiezan a pensar, ¿cómo vamos a hacer para pasar el río Jordán? Se dice que uno de los ríos que ha matado más gente alrededor del mundo es el río Bravo. Río que es frontera entre México y Estados Unidos. Se dice que los migrantes al principio que pasaban el río Bravo, cuando no estaban todos los traficantes de gente, donde no estaban todos los coyotes y todos los que hacen mercancía de esas personas, dicen que ellos se preparaban con varas de bambú y lo que fuera al principio de los años 80, y la gente se tiraba a ese río y pasaba, y dicen que ese río se ha llevado a mucha gente. Pues póngale que el río Bravo no es nada a la par de un Jordán desbordado. La diferencia entre muchos es que Dios está con su pueblo. Ahora dice que ellos están allí, y mire lo que dice en el versículo 5 del capítulo 3. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Para que el Señor pueda hacer obra en nosotros, tenemos que santificarnos. ¿Y qué es santificarse, hermana Angie? Santificarse no es que usted ande con una gran sotana como las monjitas. Y no dudo que algunas de ellas sí se guardan para el Señor. Pero eso no es santificarse. Santificarse tampoco, y no estoy denigrándolo porque es algo que respeto mucho, que usted ande con la gran falda y el gran manto. No, eso no es santificarse. ¿Sabe qué es santificarse? Santificarse es que usted se guarde para el Señor desde que amanece hasta que se vuelve a dormir. Santificarse es que usted se guarda para el Señor en lo que habla, en lo que come, en lo que dice, en las amistades que practica, en lo que mira en su teléfono y en lo que usted trae dentro de su corazón. Eso es santificarse. Y él dice que Josué dijo: santificaos antes de pasar el Jordán. ¿Sabe por qué había que santificarse? Porque iban a entrar a la tierra prometida. Y antes de entrar a la tierra prometida, a conquistar esa tierra, tienes que santificarte, porque allá adentro hay un gran montón de enemigos que te están esperando. Allí estaban los heteos, los fereceos, los jebuseos, los hijos de Anac, hijos de los gigantes, dice la palabra. Así que ellos tenían que santificarse, porque solamente cerca del Señor nosotros vamos a vencer. Por eso la palabra dice: separados de mí, nada pueden hacer. Podemos prosperar económicamente, pero no nos asegura un lugar en el cielo. Podemos prosperar intelectualmente, pero no nos asegura un lugar en el cielo. Se dice que un día vinieron unas personas en una excursión, iban de la ciudad de Venecia a París, aquella gran ciudad, a ver aquella torre famosa, y todos decidieron abordar un transporte que los iba a llevar a su destino.
Entre ellos iban filósofos, iban pintores, iban doctores, iban maestros, iban grandes políticos eminentes, y todos se decían: vamos a ir y allá nos vamos a divertir, iremos a comer a los restaurantes más caros de la vía francesa, iremos a hacer muchas cosas. ¿Qué vas a hacer tú mañana? Yo mañana voy a ir a uno de los mejores balnearios de París. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a ir a degustarme uno de esos platos de los chefs famosos de la ciudad de París. Y otro dijo: tomaré el café famoso de los parisinos. Y dice que ellos iban todos divirtiéndose, porque eso está pasando ahorita con nosotros y con el mundo entero. Decimos: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Sigamos, porque aquí nada pasa. Así dijeron: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y dice que en el camino les agarró una fuerte helada, de esas heladas que llegan sin avisar, sin meteorología. Y esa gente quedó varada dentro de ese bus y allí murieron todos. ¿Y qué de sus planes? ¿Y qué de su dinero? ¿Y qué de sus deseos de comer, de disfrutar? ¿Y que acaso eso es malo, hermana Angie? No, eso no es malo. Dice que Dios ha preparado y dejó todo para que lo disfrutemos, pero sin dejar de poner a Él en el primer lugar. Cuando tú y yo pensamos que somos los buenos y que no necesitamos de Dios, vamos a fracasar. Así que Josué le dice: santifíquense, porque Dios hará mañana maravillas entre vosotros. Y mire, una de las cosas más importantes de esto es el último capítulo que le voy a leer. Dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Las maravillas más importantes, hermanos, es que el Jordán, los ríos vienen de arriba hacia abajo, traen su caudal. La maravilla más grande es que Dios hizo que las aguas se detuvieran contra corriente. ¿Cómo se detuvieron las aguas? Porque el arca del pacto la llevaban los sacerdotes. Usted es sacerdote de su casa, sacerdote de su matrimonio, sacerdote de su familia, sacerdote de esta casa, los que Dios ha puesto. Todos tenemos una función delante de Dios. Y para los sacerdotes y los que llevamos un cargo, quiero decirles esto: lo más fuerte lo llevan los sacerdotes, la presencia de Dios. Y ellos tuvieron que estar parados en seco hasta que todo el pueblo pasó. Nada va a pasar si usted y yo no oramos. Líderes de esta iglesia, nada va a pasar, jóvenes del canto, si nosotros no oramos de verdad. Si nosotros de verdad no buscamos la dirección correcta del Señor. Las almas se están muriendo, los jóvenes se están perdiendo aún dentro de las iglesias. No porque el poder de Dios haya disminuido, es porque usted y yo hemos puesto otras cosas antes que a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar 5 minutos y de ahí van a pasar los hermanos, porque ya me pasé de tiempo. Póngase de pie. Christopher, póngame, alaba a Dios. Sabe, a veces nosotros tenemos tantas dificultades. Tenemos tantas cosas que nos ocupan el alma y nos llenan de ansiedad y nos llenan de cosas que de verdad Dios quiere realmente que nos sinceremos con Él y que le diga: Señor, mira, he puesto tantas cosas,
en primer lugar antes que a ti. Dios quiere un pueblo que le alabe, que se santifique, que se aparta para Él. Sacerdote de tu casa, amado hombre, que tú vas a tratar a tu esposa con amor y la vas a cuidar como Cristo amó a la iglesia. Jóvenes que van a cuidar la presencia del Señor, porque pasar a este lugar es ministrar al Rey de Gloria. Gente que va a estar allí, pero sabe que vino para alabar a Dios. Sin respuesta o quedar en sufrimiento, abra su boca, alabe al Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba.